habla el ministro Mazzoleni en este momento en conferencia de prensa. Ya arranca esto, muy pendientes a lo que vaya a anunciar también el principal responsable de la cartera de salud. Aguardando nosotros el visto bueno. Compañeros, sean bienvenidos. Arranca la conferencia de prensa del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en la fecha. Adelante, ministro. Sí, muy buenas tardes. Permanencias en la actual fase de la cuarentena. El Ministerio de Salud. El ministro en conferencia de prensa es parte de lo que se va a dar a conocer si es que se avanza o no a la siguiente fase. Lo escuchamos. Con la ciudadanía, hoy quiero presentarles un poquito un reporte de la semana y después entrar en lo que tiene que ver con las fases. En primer lugar, en la semana hemos tenido una reunión de prensa muy importante donde se han establecido algunos nuevos protocolos que tienen que ver con el alta de aquellos que están guardando aislamiento, ya sea en su domicilio como aquellos que también están en albergues. Quiero poner bajo la atención de la gente simplemente las dos primeras líneas, lo que muestran en rojo y el periodo de tiempo donde una persona permanece como contagiosa. En los últimos tiempos hemos tenido información muy robusta desde el punto de vista científico que nos demuestra que las personas que tienen síntomas leves, es decir, aquellas personas que son asintomáticas y leves y que están en la comunidad, que no están internadas, tienen un máximo periodo de contagio de 2 semanas. Es por ello que el nuevo protocolo entonces establece un tiempo máximo de 3 semanas para permanecer en aislamiento o en albergues. La evidencia científica se basa en revistas de mucho prestigio como el Lancet, como el New England, como el Nature, entre otros, ¿verdad? Y básicamente tenemos estas dos conclusiones importantes, como les decía, un máximo de 21 días. Eso nos permite no solamente un uso racional de los recursos, pero aún más importante que eso, también preservar la salud y de las personas que están guardando aislamiento. Otro aspecto que también estuvimos distribuyendo que puede ser de mucha utilidad en todos los ámbitos donde nos manejamos en términos de trabajo es el siguiente. Cuando tenemos un caso positivo, lo más importante es identificar a los contactos. Pero ¿quién es un contacto? Un contacto es una persona que está a menos de 2 metros de otra, que está en contacto con esa persona por más de 15 minutos, pero que además no ha guardado la protección debida con el uso de mascarillas o ha tenido un contacto indebido. Entonces, ese es el tipo de contacto. En el caso entonces de un contacto que haya estado alrededor de un caso positivo, lo que básicamente se hace es, si no tiene síntomas, se hace un test a la semana, y si tiene síntomas lo hace inmediatamente, y en virtud de ello permanece 14 días en aislamiento si es que la persona ha sido asintomática y dio negativo al test, y permanece otros 14 días a partir del positivo si es que da positivo. Pero concretamente lo más importante es entonces recordar que un contacto es solamente aquel que haya estado a menos de 2 metros por más de 15 minutos sin la protección debida. También la semana, y quisiera elaborar un poco en esto porque hemos tenido una reunión de la Organización Panamericana de la Salud y todos los países latinoamericanos, se ha establecido el fondo COVAX, que es un fondo para que todos los países de América puedan tener un acceso equitativo a las vacunas. Las ventajas de un acceso de este tipo y de un abordaje global de los países de Latinoamérica tiene que ver con el hecho de que vamos a tener acceso a cualquiera de las vacunas que en este momento están en estudio. Cuando hay acuerdos bilaterales, es decir, con una empresa en particular que está desarrollando, se corre el riesgo de que si la vacuna no resulta exitosa, entonces ese acuerdo cae. Entonces el Paraguay, como parte de la OPS con esta estrategia COVAX, va a estar en acuerdo con todos los proyectos de vacunas que están en este momento en estudio y tendrá un acceso equitativo a ellas cuando alguna de ellas resulte exitosa, sin perjuicio de que podamos hacer los contactos de manera bilateral con alguna empresa en particular de distribución o de producción de la vacuna. Esto se va a hacer además a través del fondo rotatorio de la OPS, que es de hecho
la manera en que el Paraguay compra las vacunas en general. Y esto tiene una ventaja porque la compra de las vacunas tiene una complejidad logística, también jurídica y ciertamente sanitaria. Y esa es una práctica, una gimnasia que la OPS a través del Fondo Rotatorio ya tiene. En la última semana también hemos visto en las noticias algunos resultados muy alentadores de ciertas vacunas, de algunos proyectos de vacuna. Se ha hablado en esta ocasión de vacunas que están en distintas fases. Sin elaborar mucho, quería simplemente explicar. La fase 1 consiste en hacerlo en grupos pequeños, menos de 100. En este caso se usa una población que no tiene vulnerabilidades en el caso del COVID, o sea, es una población adulta que no tiene enfermedades serias y que además no está por encima de los años que generan más riesgo. En la fase 2, ese número aumenta por encima de 100 y en este caso ya se empiezan a incluir algunas personas que tienen ciertos factores de vulnerabilidad y se va examinando también las primeras respuestas del organismo a la vacuna. Y en la fase 3, ahí tenemos ya vacunas que están siendo probadas en una población mucho mayor, estamos hablando de 30.000 más o menos en promedio o incluso más. Eso está ocurriendo en este momento en Estados Unidos, está ocurriendo acá cerca en Brasil, también está ocurriendo en Chile. Y hay 11 vacunas o proyectos de vacuna en fase 1, tenemos 3 en fase 2 y 2 en fase 3. Todavía es prematuro para hablar de la posibilidad de éxito, pero ciertamente estas son buenas noticias. Hoy estuvimos inaugurando también otras 8 camas en la zona de Ciudad del Este, con eso aumentamos ya 24 camas solamente en el departamento de Alto Paraná. En total, ahí tenemos ya unas 48 camas de terapia intensiva, eso triplica la cantidad de camas de terapia intensiva. Pero también estaremos ubicando otros 45 respiradores que hemos comprado en la semana, eso nos va a permitir aumentar. También, y esto no es una casualidad, hemos inaugurado hoy 3 unidades de salud familiar en el Alto Paraná. Estas unidades de salud familiar hicimos cuestión de poder ir a inaugurarlas y visitarlas porque el mensaje que hemos transmitido a la comunidad es que a través de la atención primaria de salud tenemos que salir a las casas, golpear las puertas de las casas y poder educar y seguir insistiendo con las medidas de distanciamiento, de uso de mascarillas y de higiene de manos y seguir peleando esto el mayor tiempo posible fuera de los hospitales, que es donde tenemos las mayores ventajas para poder seguir manteniendo números auspiciosos. El Paraguay ha hecho muchos esfuerzos, ha partido de poca capacidad instalada para los test y sobre todo dentro de la estrategia de la búsqueda de contactos, de buscar la trazabilidad. Por cada test positivo que se da en Paraguay, le hacemos test a otras 32 personas. Eso nos ubica como segundo país en Latinoamérica en rastreo de contactos. Eso demuestra realmente un gran esfuerzo de todo el Ministerio de la Dirección de Vigilancia de la Salud y las unidades epidemiológicas y todas las regiones sanitarias, por lo que estamos muy agradecidos con nuestro personal. A la fecha llevamos más de 92.000 test hechos, estamos manteniendo promedios por arriba de 2.000, lo estamos haciendo de manera sostenida y estamos llegando a gran parte de la población con el esfuerzo del rastreo de los contactos. La proporción de fallecidos por total de casos se mantiene casi constante. No obstante, es necesario entender que en las últimas semanas, incluso por fuera de lo que tuvo que ver con el brote en el penal de Ciudad del Este, hemos tenido un aumento acumulado de casos. De hecho, la incidencia acumulada de casos activos en la comunidad, es decir, aquellos casos que están en la comunidad y todavía están en un nivel de contagiosidad, ha aumentado significativamente en algunas zonas del país. El promedio del país es una tasa de 23 por 100.000 habitantes. Existen 3 regiones que están por encima de esa tasa y esas regiones son el Alto Paraná, Central y la capital. En virtud de ello, hemos recomendado al señor presidente
el avance a la fase 4, con excepción del departamento de Alto Paraná, de Central y de Capital. La fase 4 incorpora como novedad el sector hotelero con un estricto control y un estricto protocolo. Todos estos protocolos e instructivos van a ser socializados en lo que va del fin de semana y también en alguna manera referenciados en el decreto, y vamos a estar trabajando en ello para que sean no solo con los sectores, pero sino para la comunidad en general. En el ámbito del sector religioso, también en las zonas donde se avanza fase 4, se va a mantener los criterios que hemos recomendado de seguridad, y vamos a aumentar al número a 50. El sector cultural también, con estrictas medidas de protocolo para poder asistir a ciertos eventos, va a ser autorizado, pero va a tener cuidados realmente especiales. Las actividades deportivas se van a aumentar a un número de 4 en aquellas en aquellas zonas que pasen a fase 4. Estas actividades deportivas se van a dar con una suerte de núcleo constante de personas, es decir, por ejemplo, 4 personas que practiquen un deporte que no sea de contacto, entonces pueden hacerlo, pero tienen que ser siempre las mismas personas. Las reuniones sociales en las familias, en las casas, se restringen a 10 y se recomienda realmente que sean contactos de núcleos familiares y el menor número de personas por fuera de los contactos. Los eventos pueden alcanzar el número de 20 y van a tener estrictos controles de registro, y esa información va a ser utilizada como siempre para que el ministerio pueda tener el rastreo de esas personas eventualmente. Bueno, con esto damos por terminado este reporte. Quiero señalar simplemente un par de cosas aquí en el hashtag. En primer lugar, hemos hablado desde un principio en quedarnos en casa salvo que sea estrictamente necesario, o si podemos hacerlo y trabajar a distancia, esa recomendación se mantiene. Siempre no bajar la guardia en la medida que mantengamos la distancia, que usemos mascarilla, que nos lavemos las manos, podemos estar siempre seguros. Tenemos que cuidarnos entre todos. La recomendación de asumir que todos somos portadores del virus hoy está más vigente que nunca, porque la circulación comunitaria sin duda ha aumentado. También es cierto que estamos en una etapa distinta de la epidemia en este momento. Entonces, podemos cuidarnos entre todos, hacerlo de manera responsable. Muchas veces aquellos casos sin nexo representan gente que tiene pudor o que tiene cierta vergüenza por haber transgredido alguna de las normas. O es mucha gente que ha estado en contacto con personas del primer grupo que acabo de describir. Entonces, la idea es que realmente, aferrados a estas medidas, podamos seguir avanzando y sobre todo cuidando las fases en las que hoy estamos. Si lo hacemos de esa manera, podemos tener una vida segura. Y sobre todo estamos hablando de un modo seguro de vivir. Este modo seguro de vivir, incorporando las recomendaciones que todo el mundo sabe, pero que tenemos que reiterar una y otra vez, nos permite poder estar en cualquier fase de una manera correcta, de una manera segura. Muchas gracias. La ronda de consulta, ministro, la primera que se plantea es que si bien somos uno de los países que mejor maneja la cuarentena en la región, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes y la proliferación de la enfermedad, ¿se piensa en retroceder en la cuarentena? Siempre es una posibilidad. Cuando hablamos de la cuarentena inteligente, hemos enfatizado en varias ocasiones que este es un proceso dinámico en el cual uno puede avanzar, puede retroceder, se puede plantar en una zona, e incluso si hace falta se toman medidas drásticas, ¿verdad? Entonces uno continuamente está monitoreando estos indicadores epidemiológicos. Prueba de ello es lo que acabamos de recomendar, que tiene que ver con el avance también por sectores o por regiones. Con relación al torneo Apertura, ¿todos los jugadores volverán a realizarse el test? Sí, hay un protocolo muy estricto que fue trabajado con el Ministerio de Salud Pública. Ese protocolo establece controles periódicos y en este caso también están previstas situaciones como la que se han dado hoy. Bueno, se va a trabajar de manera estrecha con la Asociación Paraguaya de Fútbol, siempre precautelando por encima de todo la salud de la gente que está involucrada en el ámbito del fútbol.
Lo que respecta a las muestras, ¿qué presupuesto se tiene o para cuántas muestras más se tienen previstas? Sí, nosotros tenemos en este momento un llamado abierto por un número de 250.000 muestras. Eso seguramente para el martes vamos a tener ya una adjudicación y posterior firma de contrato. En el interim, el Ministerio está comprando en el mercado, tenemos suficientes muestras para poder sostener el ritmo de testeo que estamos haciendo ahora, que recordamos es el más alto desde que empezamos, y lo vamos a hacer de manera sostenida hasta poder hacer uso efectivo de ese llamado. Consulta del diario ABC impreso, ¿por qué el Círculo de Médicos del Paraguay sigue diciendo que no recibieron aún los insumos necesarios? Dicen que no tienen acceso a mascarillas N95 ni batas. Bueno, el Círculo Paraguayo de Médicos ha tenido mejores conducciones, ¿verdad? Y lamentamos profundamente que realmente una entidad tan prestigiosa como esa tenga una comunicación de ese tipo. También se ha hablado de cierto secretismo. Tenemos un tablero que muestra de manera transparente todo lo que tiene que ver con insumos, recursos humanos, compras, metas del Ministerio de Equipos Biomédicos, y ese tablero está listo desde abril, así que imagino que pudo haberlo visto. Hemos tenido denuncias también de su presidenta respecto a personas que han renunciado al Ministerio por falta de equipo de protección individual. No hemos encontrado ninguna sola renuncia. Muchos de los insumos de protección individual se fabrican hoy en el país. Solo por darles un ejemplo, el consumo actual de mascarillas es aproximadamente de 1 millón por mes desde el mes de mayo. Antes de eso era 100.000. El Ministerio ya distribuyó 6 millones y tiene 3 millones en stock. Así que realmente no hay ninguna razón para hablar de equipo de protección individual. Se pone en tela de juicio nuevamente el tema de la compra de los teclados y el mouse. ¿Por qué no se estaría publicando el detalle de esa compra? Toda la información del Ministerio está al acceso de la gente. Les recuerdo que además del tablero que tiene que ver con el COVID, el Ministerio ha puesto también a disposición de la ciudadanía no solamente el COVID, sino todas las compras que hace, absolutamente todas. Además, todos los contratos, todos los llamados, todos son de acceso integral del sector público o privado, quien quiera ver. Respecto a ese contrato, una vez más enfatizo, aquí no hay sobrefacturación, estamos hablando de un contrato de mantenimiento, es un contrato abierto, es decir, eso se usa si hay necesidad, si no hay necesidad no se usa. Es un contrato de mantenimiento preventivo, un mantenimiento de mantenimiento también correctivo. Ese proceso se inició en febrero del 2019 y finalizó en diciembre del 2019 con la firma del contrato. Fue acompañado por la DNSP y tiene un código de contrato. Estamos hablando también aquí de equipos de 8 tomógrafos, un angiógrafo. Estos tomógrafos tienen un promedio de 2.000 millones de guaraníes de costo. Tienen computadores que están en el orden de $38.000. Son equipos sofisticados. Las compañías que tienen la representación exclusiva de ellas requieren la compra en origen de estos productos. Y además de eso, el contrato y además la garantía están sujetos a que se sigan esos parámetros. Así que no hay nada que ocultar y solamente querría cerrar con el hecho de que es absolutamente esencial y una práctica no habitual el poder enfocarnos en el mantenimiento. No nos podemos dar el lujo de que ninguno de estos tomógrafos, sobre todo en este momento, puedan caer y dejen de estar accesibles al público. Teniendo en cuenta el aumento en la cantidad de llamadas en el 154, ¿existe algún plan de contingencia para solucionar este problema? Sí, estamos en este mismo momento abocados a la contratación de más gente. Ese proceso también tiene cierta complejidad porque esa gente tiene que ser entrenada más allá de que sea personal de salud, porque tiene ciertas particularidades del llamado. Y sí, con el aumento de las llamadas telefónicas, pedimos disculpas a la ciudadanía. Es verdad que ha habido una demora importante y estamos contratando más gente para poder sobrellevar esto. ¿Existe algún porcentaje en cuanto a la cantidad de casos contagiados asintomáticos en Paraguay en base al total de los casos que ya se han confirmado hasta la fecha? Bueno, es muy difícil de establecer eso porque también tenemos un grupo que tiene síntomas muy sutiles y por muy poco tiempo. Hay gente que tiene, por ejemplo, la pérdida del olfato
que tiene una ligera molestia en la garganta por apenas un par de días. A mucha gente se le escapa incluso la descripción de síntomas, o a veces los atribuye a cuestiones como alergia u otras cosas. Lo que sí les puedo decir es que la mayoría de los casos, aparentemente, como en cualquier parte del mundo, son casos asintomáticos. Por el momento, con la evidencia existente, para nosotros es exactamente igual. Si bien es cierto que podemos también decirle a la ciudadanía que los casos asintomáticos pueden contagiar, según lo que tenemos hasta ahora, aunque eso está ahora aparentemente en estudio de nuevo, pero tienen un mucho menor riesgo de contagio que aquellos que tienen síntomas. Consulta de SNT C9N. Así como están las cosas, ¿es recomendable reiniciar la próxima semana las actividades deportivas? Bueno, si estamos hablando específicamente, por ejemplo, del área profesional o del fútbol profesional, esto se maneja como un núcleo, digamos, aparte, y tiene controles muy estrictos y muy por encima del promedio, ¿verdad? Lamentablemente, como hemos sabido hoy públicamente, ha habido casos positivos y muy probablemente por alguna violación, aunque sea menor, de ese protocolo, ¿verdad? En el caso del deporte amateur, por así decirlo, sobre todo los deportes de contacto son de altísimo riesgo. Incluso usando el fútbol como ejemplo, el compartir el implemento, el mezclar gente que no es del mismo núcleo, todo eso realmente genera un alto riesgo de contagio. Así que va a haber una cierta libertad en términos de deportes colectivos, pero no de contacto, y va a ser un número máximo de 4, como he señalado. La APF decidió suspender el fútbol hasta el miércoles. ¿Es suficiente ese tiempo? Porque el viceministro había pedido por lo menos 7 días de baja. Bueno, hay que hacer un análisis muy detallado de los casos positivos que se han dado, quiénes son, cómo está el resto del plantel, en qué circunstancias se dio, si estaban juntos o no. O sea, hay una serie de detalles que tienen que investigarse, y en base a eso se puede hacer una recomendación técnica desde el Ministerio de Salud más detallada. Red Chaqueña de Comunicaciones consulta: ¿piensan habilitar un laboratorio más para la toma de muestra de COVID en el Chaco, atendiendo a que recientemente 3 personas residentes en Asunción dieron positivo y estuvieron por Filadelfia en contacto con otros ciudadanos? El Ministerio ininterrumpidamente está aumentando su red y capacidad de laboratorio. De hecho, esta tarde estuve por el INERAM, donde el INERAM también está habilitando su laboratorio biomolecular para el efecto. También está en parte de infraestructura, la zona de Ciudad del Este. Ya tenemos en Coronel Oviedo y tenemos varios laboratorios también aquí, Calle I, en el Centro Dermatológico, y otros aliados. O sea, la idea es seguir aumentando el número de laboratorios que formen parte de la red. Eso naturalmente se tiene que hacer de manera planificada y de acuerdo también a la demanda y a las zonas que tienen mayor densidad poblacional y mayor número de casos. ¿El Chaco pasará finalmente a la fase 4 o no? Sí, como mencioné, el país, excepto las 3 zonas ya referidas, Alto Paraná, Central y Capital. Pregunta de ABCTV. Si la estrategia de los albergues sirve aún, ¿no se destinarán recursos para mantenerlos con los fondos de los 1.600 millones de dólares, tomando como base que tenían cientos de paraguayos que aún deben ingresar al país? Sí, de hecho la estrategia se va a seguir haciendo. Tenemos siempre una estrecha cooperación con el comité, con el CODENA. Estamos trabajando en ello. Sigue siendo muy efectiva porque seguimos recibiendo compatriotas del exterior, así que estamos trabajando estrechamente. Los recursos también han sido reasignados para distintos aspectos de lo que tiene que ver con el cuidado logístico de nuestros compatriotas. Varios de esos recursos van a ser asignados a la Secretaría de Emergencia Nacional para poder aportar, sobre todo en el ámbito de limpieza, alimentación, etc. ¿Cómo se va a controlar a las personas que vienen a Alto Paraná, Capital y Central en la fase 3, que no vayan a zonas de fase 4? Sí, bueno, hay que mantener un cuidado. Nosotros tenemos que apelar siempre a la conciencia de la gente, porque en este momento, con la circulación comunitaria y los volúmenes que estamos hablando,
tenemos que apelar necesariamente a ese sentido común. El transmitir el virus, el movilizarnos sin cuidado, va a poner en riesgo a varias personas. Tenemos muchos fallecidos que en general tienen el perfil de riesgo vulnerable y esas personas recibieron el virus de alguien, ¿verdad? Entonces, necesariamente es imposible tratar de hacerlo todo de un modo coercitivo. Obviamente, si hay alguna situación que sea llamativa, que sea evidente, flagrante, seguramente se van a tomar las medidas coercitivas necesarias a través de los organismos pertinentes. Pero en general, creo que como nación la única posibilidad de salir adelante con esto es que realmente tengamos conciencia de la situación en la que estamos. No podemos negar ni subestimar al virus. ¿Qué vendrá luego de esta fase 4? ¿Se levantan todas las restricciones? ¿Se habla de un plan al respecto? Después de la fase 4, entonces lo que va ocurriendo es, estoy buscando nuestro señalador acá, así que si me permiten el dispositivo les voy a mostrar porque es importante y aprovechar esa pregunta. Después de eso, la vida probablemente ha cambiado para siempre. Tenemos que adaptarnos al virus y tratar de tener una vida plena. Para ello, lo que tenemos que hacer es esto, el modo seguro de vivir, ¿verdad? El modo seguro de vivir incorpora todo lo que siempre señalamos. En la medida que yo esté a la distancia suficiente, que me lave las manos por si he estado en contacto con algún objeto inerte que tenga el virus, en la medida también que usemos mascarilla, entonces vamos a poder disfrutar de algunas de las cosas que están ahora autorizadas y lo podemos hacer de un modo seguro. ¿Ha hablado usted en los últimos días con el presidente de la República o él a usted sobre su continuidad en el cargo? Hemos hablado con el presidente en varias ocasiones, prácticamente diariamente en esta ocasión, no puntualmente sobre ese aspecto. Sabemos siempre que cuando uno está en un cargo como el mío, siempre está ahí, cuando goza de la confianza del presidente. Yo me siento muy fuerte realmente, siento que estamos superando muchas de las adversidades enormes que hemos tenido también como administración y también siento que tengo mucho para dar junto con un equipo formidable aquí a nivel central y un ejército de blanco que se levanta todos los días para poder salvar vidas, ayudar. Es, como siempre digo, el mejor trabajo del mundo, aunque a veces resulta duro y difícil. El periodo de extensión en la fase 3 en Capital Central de Paraná. Estamos hablando de 3 semanas, estamos hablando de las fases habituales. Eso tiene una lógica porque generalmente nos gusta ver la película de las 2 semanas y tener una semana para poder evaluar eso. Entonces, es por ello que desde un principio solemos usar estos bloques de 3 semanas. Paraguay TV consulta, ¿cuál es el motivo de los masivos resultados no concluyentes en los puestos de toma, principalmente en San Lorenzo? Bueno, puede ser una serie de circunstancias, ¿verdad? A veces el resultado sale en una zona intermedia, puede haber algún riesgo con la toma de muestra inapropiada, una serie de cosas que recordemos que esto no son ciencias exactas, estamos hablando de procedimientos, estos procedimientos se hacen en base a ciertos protocolos en la toma de muestras, en el procesamiento de ellas, entonces hay que entender que cuando uno hace esto de manera masiva, es casi natural que haya cierto grupo de personas que puedan caer en este grupo indeterminado. ¿Los indicadores para pasar a fase 4 en estos 3 departamentos? Sí, bueno, yo creo que en términos generales, para ponerlo sencillos, hemos visto un aumento de los casos que ha situado esa tasa que yo mencionaba. La tasa promedio del país son de 23 casos acumulados por 100.000 habitantes y todos estos estaban por encima, ¿verdad? Y venían en un ritmo de constante crecimiento. Si nosotros notamos que aunque haya muchos positivos, pero se mantiene el mismo nivel y no se plantea un patrón de crecimiento y además nuestro sistema de salud está respondiendo, el número de fallecimientos proporcional o de casos de terapia intensiva se mantiene, entonces esas son situaciones que uno puede tener en cuenta para considerar que estas regiones puedan pasar de fase eventualmente. ¿Cómo evaluaría esta fase 3 al ver la cantidad de casos, sobre todo los sin nexo? ¿Era esperable? ¿Se considera un fracaso? ¿Era menor de lo que esperaba? No, es una situación que uno
proyecta dentro de los escenarios posibles, sobre todo porque cuando tomamos la decisión de desescalar en las medidas a través de la cuarentena inteligente, eso significa asumir riesgos. Y se asumen riesgos porque existen otros problemas. Tenemos que retornar de alguna manera a la actividad económica de manera global, hay que ser realistas. Lo que sí preocupa es que aunque la inmensa mayoría de la ciudadanía sigue aferrada a las medidas de cuidado, existe un grupo realmente que no lo hace y que pone en riesgo a los demás. Y también es una cuestión que a veces la negación o subestimar al virus nos puede dejar en problemas. Quiero poner en especial énfasis también en la gente joven, ¿verdad? Mucha de la gente joven, de esta gente joven, tiene una versión casi asintomática de la enfermedad y es la que puede transmitir a la gente vulnerable, a las personas con enfermedades, a las personas mayores. Tenemos casos de personas muy añosas entre los internados y los fallecidos, personas que difícilmente estén recorriendo sus comunidades. Entonces, evidentemente, ahí es donde está el riesgo mayor. Cuidemos a nuestra gente vulnerable, a nuestra gente mayor. Dos últimas consultas, ministro. Recordar nuevamente cómo sería la temática de las misas, por ejemplo, las de Cacupé y los cultos religiosos. Sí, por ahora, para poder hacer un control estrecho de los cultos, nosotros estamos limitando en 50 esto, ¿verdad? Eso, naturalmente, toda vez que el espacio físico del centro de culto permita un distanciamiento de al menos 2 metros y hay otras cuestiones muy estrictas en cuanto al protocolo. A la fecha ha habido una gran colaboración de todos los sectores religiosos y no tenemos en este momento ningún caso confirmado a partir de un centro en las próximas 3 semanas estaremos valorando si esto es posible de flexibilizar o no. Nos parece lo más prudente en virtud del aumento de casos que tenemos ahora de ser bastante prudentes y cautos. Lo que respecta al fútbol amateur y las canchas sintéticas que habían anunciado la apertura a partir del lunes, sea cual sea, ¿verdad?, el escenario, ¿cómo se podría estar manejando esa situación? Bueno, lamentablemente yo no puedo recomendar eso desde el punto de vista sanitario. Cualquier deporte de contacto realmente genera un altísimo riesgo de contagio. Entonces, yo me veo en la obligación no solamente de establecer estas recomendaciones al Poder Ejecutivo, sino también al propio público. ¿Verdad? Yo creo que no está en el mejor interés de la gente el participar todavía de este tipo de deporte. Dicho, muchas gracias por esta conferencia. A todos los que estuvieron muchas gracias. Nosotros agradecidos. A decir en vivo el ministro Mazzoleni, señora, señor, la información más importante. Asunción, Alto Paraná y Central, como habíamos anunciado al inicio de este servicio informativo, quedan en fase 3. Las demás localidades ya avanzan a fase 4 y en esa fase 4, Sani, hay cuestiones puntuales que ya están habilitadas, pero con ciertos límites, señora. Así es, Santi, y el ministro habló del sector hotelero bajo estricto control. Además, se refirió a los cultos, al sector religioso con hasta 50 personas siempre y cuando el lugar físico permita el distanciamiento de hasta 2 metros entre personas. También se habló del aspecto cultural, las actividades culturales, pero con especial cuidado. No dio demasiados detalles. Los deportes de hasta 4 personas van a estar habilitados en las regiones que llegaron a fase 4, pero aquellos deportes sin contacto, aclaraba el ministro. También en las casas se van a poder hacer reuniones de hasta 10 personas y los eventos van a poder contar con hasta 20 participantes. Y una pregunta que hacían algunos tiene que ver con qué pasa, hipotético caso, con aquella persona que vive en el departamento central. Y vamos a poner un extremo que lo comentábamos aquí fuera de micrófono. Luque, departamento central, pero muy cerca de San Bernardino. La gente de Luque podrá ir hasta San Bernardino, donde estamos en fase 4, para desarrollar actividades de fase 4 y retornar al departamento central. Y el ministro Mazzoleni ya directamente pasaba la pelota, haciendo una analogía con el fútbol, a el Ministerio del Interior, que tendrá que hacer los controles, decía, pero sobre todo apelando a la conciencia de la gente, señora. Así mismo, apelar a la conciencia de la gente, así que entre todos tenemos que cuidarnos porque se libera la fase 4, reiteramos, por zonas.
Entonces va a haber actividades permitidas en algunas zonas, no aquí por ejemplo en Asunción, y la gente tiene que cuidarse de no invadir otros territorios y eventualmente llevar algún tipo de contagio. Se entiende la ansiedad, señora, señor, pero vamos a esperar el decreto para tener detalles de esto que acaba de dar como una especie de avance el ministro Mazzoleni. Vamos a hilar un poco más fino cuando tengamos probablemente ese documento que nos permita saber qué es lo que se permite en fase 4 y qué no. Concepción, departamentos como Alto Paraná, obviamente Alto Paraná continúa dentro de la excepción, pero Concepción, que se había frenado en su momento, pasa también ahora con esto que acaba de decir el ministro a fase 4, lo mismo que el departamento de Paraguarí. Y el otro dato es que tanto Asunción como el departamento central y Alto Paraná quedan por lo menos por 3 semanas, decía el ministro, en esta fase 3, con lo que se supone que lo que se pretende es